¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Página 13. Es miércoles 20 de mayo del 2026 y todavía repercute, todavía estamos con la, ¿cómo se dicen? Los temblores, las réplicas. Muchas gracias. Ahí ya escuchan la voz de quienes son nuestros panelistas de los miércoles de tendencias, con las réplicas del cambio de gabinete del día de ayer, por supuesto. Kiki Mujica, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Esa voz que se escuchaba, ustedes ya la reconocen, por supuesto. Paula Escobar Chavarría, buenas tardes, Paula. Muy buenas tardes, Consuelo. Cristian Valdivieso, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya, hablemos 2 semanas. No, pero es que es para no latear a la audiencia, que yo creo que ha escuchado ya un Vienen de conexión. Imagínate Sí. todo lo que se ha hablado de esta noche del cambio de gabinete, Yo pero creo que- perdón, como somos un no. espacio democrático aquí, les damos la posibilidad de Una exponer postilla. Una Claro. pequeña réplica. una dice. cosa poca. Exacto. Su derecho a réplica, Cristian. No lo tenía pensado hablar del cambio de gabinete. Además que iba a decir que mucha gente debe ir en camino fuera de Santiago, ¿no? Ay, Fin de semana largo, sí, mientras acompañándolos en su felicidad. Va a medir Chiquillos, tú. chiquillas. ¿Ah? Va a medir, el domingo tenemos encuesta. El en taco, dices tú. Ah, no, sí, el domingo hay encuesta. en Encuesta Estación Central. que va a alcanzar a agarrar. Pero vas a traer este tema, pues, ¿verdad? Sí, yo creo que algo vamos a preguntar. Ya, ¿y cuáles van a ser los números? Ya los tenemos dibujados. No, tú apuestas, tú Lo apuestas. hicimos con Cristiana antes de entrar. Claro. No, que me llamó la ¿Para qué atención preguntarle a la gente? que Mara Cedini había estado instalando, y también habían salido algunos artículos en la prensa, de que estaban mejorando sus números, los números internos de la moneda, o por lo menos así había salido un artículo en The Clinic, donde salían incluso que los positivos estaban superando a los negativos, de Mara Cedini, entonces... Pero yo creo que eso no eran números necesariamente de opinión pública. Yo más bien creo que eran como indicadores propios. Eso es lo que especulo yo. Oye, no, pero para hacer alguna... ¿Indicadores de qué si no es opinión pública? No sé. ¿De autopercepción, dices De tú? autopercepción, de redes sociales, de a lo mejor de... Puede ser de redes sociales. de no cometer algunos errores. No, etcétera. eran métricas. O sea, habla de que estaba, no tengo un número acá abierto, Sí. pero un artículo del Clinic donde decía que los positivos superaban los negativos. Pueden ser que sea de mención en redes sociales. Claro, puede ser, porque de hecho No la sé. última encuesta, criteria incluida, la última había sido 2 semanas antes, ¿se acuerdan? Estaba última en la evaluación del gabinete. Estaba más mal evaluada. Oye, una cosa, una apostilla al respecto del cambio de gabinete. Se ha dicho poco, pero yo tengo la impresión de que para el presidente Kast era muy jodido llegar a la cuenta pública y hablar del tema de seguridad, que es el tema que se va a empezar a tomar la agenda, teniendo una ministra que estaba tan cuestionada. De alguna manera la credibilidad del propio presidente se veía en tela de juicio, porque Sí. el medio también es el mensaje, y de alguna manera todo lo que se habla en materia de seguridad inevitablemente llegaba a la ministra. Entonces, tengo la impresión de que también pudo haber influido esta idea de poder llegar un poco más libre a la cuenta pública, además de todo lo otro que se ha dicho. Es decir, con capacidad de poder decir cosas y poner agenda, porque si no la agenda que iba a poner en ese momento iba a pasar colada, porque todo lo que se iba a discutir, bueno, ¿y quién la va a implementar? ¿Quién la va a comunicar? Exacto. Yo creo que el caso de la ministra Steiner en particular, y también el de la ministra Cedini, pero el primero, por ser la promesa del gobierno de enfrentar la seguridad de otra manera, con otro método, otra convicción, ya no era un problema de sí, sino un problema de cuándo. Y la pregunta es por qué el cuándo fue justo el día que le habían hecho un cambio de jefe de gabinete a ella, ¿no? En que entonces se supone que con un reforzamiento iba a estar mejor. Pero sin duda que enfrentar la cuenta pública el 1 de junio con esto encima, digamos, con este cambio pendiente, era muy complicado y tomó esta decisión antes de eso. Las Más la deci- interpelación. las dos- claro, las dos decisiones son malas en algún sentido. Una es menos mala y la otra es mala. Porque el trade-off al final del presidente era, como dice Cristian, claro, aguantarse el cambio. La Paula dice lo mismo. Yo pensé que eso no tenía cambio. Por una cuestión de uno no es lo que le piden que sea, si no puede serlo, en el fondo, que es la ministra Steiner. No tenía lo comunicacional que se requiere, y no por ánimo frívolo ni performático, sino que porque acá la gente necesita certezas y que el miedo baje, y eso necesita una persona que comunique muy bien, Sí. acompañe, sea afectiva, empática, a su vez sea dura. O sea, son todas condiciones súper escasas. Que sea clara, Claro. también en Claro. exactamente qué es lo que quiere decir y cómo lo quiere decir. Yo creo que ella podría haber armado, no sé si ella dice que lo tiene, que no lo tiene, la ministra Steiner, el paquete del plan de seguridad.
y haber comunicado bien, ¿no? O sea, la discusión es si tienen o no tienen, Claro. pero si es que no tuvieran, lo podrían haber más rápido y ella ha comunicado bien. Entonces... Claro, yo creo que era un problema de forma y de fondo también, ¿no? Sí. Porque no era que había un plan genial y que ella lo comunicó mal. La verdad No. es que la ausencia de Pero plan... podría haber un plan malo que lo comunicas mejor. Bueno, y También. no transmitía seguridad, que era el objetivo Básicamente fundamental mentir. de una ministra de seguridad, es transmitir seguridad en lo que está haciendo. Tal cual. Estaba transmitiendo todo el tiempo inseguridad Inseguridad. y metiendo Sí. autogoles todo el tiempo. Sí. Lo otro es que la cartera de seguridad es particularmente relevante, bueno, aparte de un la eje. gestión, la comunicación, porque la sensación Total. de miedo es una Lógico. sensación que sube o baja en función de sentir de que la Exacto. situación está o no en control. Y Exacto. si estamos con compañía, que es Y- súper sí, pues. acompañar a la gente. Bueno, en el no tránsito. no basta tu experiencia anterior. O sea, ella era fiscal y uno decía, mira, un fiscal. Bueno, No. Ahora, pocas entiendo que veces fue- resulta eso, ¿ah? Sí, y que fue un nombramiento improvisado Más o porque menos se rápido. buscó un fiscal y ella fue como la cuarta en decir que sí. Entonces tampoco fue tan pensada la la decisión. primera opción. Y, Y por último también, ya, ¿no seguimos? Sí, Es que si la quiere. Consuelo manda acá, pues. Si no, después en las cámaras no se ve cómo nos mira y cómo nos reta la No, sí la se ve, Consuelo. si lo Ah, tiene se que ve. ver. Unas miradas que matan. No, pero yo creo que hay Otro. un tema interesante de decir, de darle un punto al gobierno. Y es que creo que en algún minuto el gobierno finalmente se dio cuenta de que los errores propios son muy complejos y te pueden pasar la cuenta más allá de lo que tú creas. Porque este cambio de gabinete no era para descomprimir una situación tensa políticamente en el sentido de que, no sé, tuviera movilización en las calles, tuviera una oposición que estaba enconada. No, era porque era inviable sostener una agenda de seguridad con alguien que no estaba siendo capaz de comunicar la agenda de seguridad. y no lo vamos a conversar ahora, pero creo que tiene muchas capas este cambio de gabinete, pero yo creo que el poder que se instala en Alvarado, con doble gabinete, o sea, con doble rol de poder moldear los mensajes, decidir cómo dice y qué quiere decir, y es un contrapeso al segundo piso. O sea, hace 3 semanas estábamos hablando Claro. de que Alvarado era débil y que todo lo mandaba a ir a Razabal. Fast forward, mira dónde está Alvarado. Ojo con Máximo Pavea, que puede oficiar de vocero, subsecretario. O sea, Sí. ya está Lo con el vimos gas licuado. el lunes estaba hablando del gas licuado. Sí. El subsecretario Yo, de del hecho, pensé Interior. que lo iban a poner en seguridad. Bueno, pero eso es otra historia. Sí, pues. Bueno, y esto es página 13, pero son los miércoles de tendencia. La tendencia de cambiar gabinete. Así que vamos a comenzar con Cristian. La Paula nos va a hablar de la inteligencia artificial, pero cómo, más adelante, en el segundo bloque, cómo las generaciones jóvenes que deberán abrazar la inteligencia y que la usan todo el día, evidentemente, entonces como amor-odio. Sí. Desde el punto de vista como práctico, la usan mucho, y desde el punto de vista conceptual, la rechazan. Sí, porque temen que las va a dejar sin trabajo, sin su primer trabajo. Y sin recursos naturales probablemente también, con toda la discusión del agua y los data centers. Cristian Valdivieso, eso sí, abre los fuegos con la cohesión social y la conflictividad que ha estado pasando en esas mediciones en los últimos meses. Son los miércoles de tendencia en página 13, Cristian. Sí, oye, y a lo mejor al final le encontramos una vuelta de tuerca al cambio de gabinete en función de lo que voy a plantear. Me interesa hablar algo de la cohesión social, porque la cohesión social hemos hablado re poco el último tiempo de ella, cuando hablamos de polarización, hablamos de crecimiento económico, hablamos de seguridad, hablamos de migraciones, pero lo que mantiene unida a las sociedades y lo que hace viable la idea de vivir en sociedades es la cohesión social. Y quería mirar algunos indicadores que pueden ayudarnos a entender si estamos más o menos cohesionados socialmente hoy día. No pretendo dar una charla de cohesión social, pero sí buscar algunos indicadores. La cohesión social no significa que haya ausencia completa de conflicto, porque todas las sociedades se estructuran sobre la base de tensiones y conflictividad. O sea, la conflictividad es parte de la sociedad, incluso muchas veces es necesaria la conflictividad porque es lo que permite que se produzcan cambios y se produzcan avances, ¿verdad? Pero sí, la cohesión social implica confianza interpersonal, confianza institucional, sentido de pertenencia y capacidad de cooperación, ¿verdad?, dentro de la sociedad. De alguna manera es lo que nos hace ser parte de una suerte de etos en común y es lo que genera la confianza, como digo yo, como decía, interpersonal, pero también institucional. Y la confianza es la base de todo
para que las cosas funcionen. Si yo no tengo confianza en quién tengo al lado, o en la institución que tengo al frente, o en la dinámica de la política, bueno, resulta que no puedo avanzar. No, el contrato que firma uno con el arrendatario un contrato que firma con el arrendador. Exacto, el contrato social al final del día. ¿Vale la pena o no vale la pena para invertir, para educarnos, para proyectar cómo vamos a irnos desarrollando en la vida, etcétera? Entonces la pregunta de la cohesión social es una pregunta importante, inevitable, y si bien no es fácil de responderla, una forma es preguntarnos por la conflictividad social. Y esos son los datos que quería traer al frente. No porque el conflicto, como decía, sea lo mismo que la cohesión, pero es un indicador que nos permite entender si estamos más conflictuados, inevitablemente estamos menos cohesionados, porque, bueno, si la base es la confianza, ¿verdad? Si tengo conflicto, me cuesta conversar y por lo tanto no tenemos confianza. Y los datos que voy a comentar sugieren algo interesante y también preocupante, ¿ya? Chile ha aumentado la conflictividad, estamos aumentando la conflictividad en el último tiempo, pero también está cambiando el tipo de conflicto que está organizando la conversación pública. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la pregunta para la medición? Vamos a mostrarlo ahora. Y lo que quiero comparar es algo bien reciente, es el cierre del gobierno del presidente Boric, es decir, una medición del 1 de marzo, es decir, todavía no había asumido el presidente Kast, pero estamos ya en el término del gobierno, con lo que va del periodo del presidente Kast. Ahora una medición que hicimos el 15 de mayo, o sea, 60 y algo días, ¿ya? Perfecto. Y aparecen movimientos interesantes. Miren, frente a la pregunta respecto de si hay conflicto, si no hay conflicto, si hay poco conflicto, si hay mucho conflicto entre distintos actores sociales, las respuestas son las siguientes. Solo en 3 meses los movimientos. Miren, por ejemplo, miremos el dato de que hay mucho conflicto, gente que dice que hay mucho conflicto. Suben con fuerza. Hay mucho conflicto entre gobierno y oposición. Ya había un 60% de personas que decían que había mucho conflicto entre gobierno y oposición cuando terminó el presidente Boric. Hoy día hay un 78% de personas que dicen que hay mucho conflicto entre gobierno y oposición. Por eso decía que de alguna manera hay una vuelta de tuerca al cambio de gabinete también. Y podemos mirarlo porque no sé si vale la pena tensionar tantos a las sociedades. Conflicto entre la derecha y la izquierda. Todo esto percibido desde la población. Era muy alto, 67% cuando terminó el presidente Boric. La gente decía hay un gran conflicto o mucho conflicto entre la derecha y la izquierda. Hoy día eso llega a un 83%. Dice que hay un tremendo conflicto. O sea, la gente dice derecha e izquierda no conversan, viven conflictuadas y por lo tanto viven en otro mundo. Pero miren este dato que es interesante. Conflictos entre ricos y pobres. Lo he escuchado al Kike harto hablar del tema, en la mañana hablaban del tema de la reforma para los ricos, para los pobres, también los relatos empiezan a instalarse. De ese titular. Exactamente. Al término del gobierno del presidente Boric, un 49% de la población decía que había mucho conflicto entre ricos y pobres. 2 meses o 2 meses y medio después, ahora con el gobierno del presidente Kast, 61% dice que hay mucho conflicto entre rico y pobre. Subió 12 puntos. Es mucho, estadísticamente es bien significativo. Todo esto es muy significativo, pero esta es digamos que una confrontación, si se quiere, o una polarización entre ricos y pobres que también sube 12 puntos. Y entre trabajadores y empresarios, no había tanta conflictividad percibida, había un 31% que decía mucho conflicto, pero ahora sube a 41%. Entonces, vamos sumando datos. Es decir, Chile está más polarizado entre izquierdas y derechas, Chile está más polarizado entre gobierno y oposición, o sea, muy, muy, muy polarizado y más aún de lo que estaba, pero además empieza a crecer la polarización, digamos, de clases, si se quiere, o la polarización entre ricos y pobres y entre trabajadores y empresarios. Y mientras tanto, y esto es interesante también, porque hay que contrastarlo, la polarización, que era muy alta entre chilenos y migrantes, ¿ya?, tiende a decaer o a mantenerse. No significa que haya bajado mucho, pero si era 72%, ahora es un 68% de gente que percibe un gran conflicto entre migrantes y chilenos o el Estado chileno, ¿ya? Y entre los migrantes y chilenos, entre los mapuches, el pueblo mapuche y el Estado chileno, la percepción de alto conflicto era de 59 y ahora se mantiene en 60, o sea, no cambia. Y entre la gente que vive en Santiago y regiones era de 25, muy bajita, y se mantiene en 27, por lo tanto sigue siendo estable. Entonces lo que quiero decir con esto es que mientras la polarización
de alguna manera que se percibía y creciendo entre los mundos que habían estado tensionados para el proceso constituyente, si se quiere, ¿verdad? La migración, los temas territoriales, la relación entre el Estado y el pueblo mapuche, esa conflictividad percibida no sigue creciendo, más bien incluso podríamos decir que se empieza a atenuar. La que crece es aquella conflictividad que ve en la polarización política un problema grande, y también aquella conflictividad que dio origen, de alguna manera, o que estuvo dando vuelta en la época del 2019 y en los momentos donde la conversación era la desigualdad, la diferencia entre rico y pobre, los famosos 30 años, es decir, una polarización o una conflictividad que había bajado y que vuelve a subir. Es decir, la conflictividad más típica del estallido social, que era trabajadores, empresarios, ricos, pobres, etcétera, se había atenuado, había empezado a crecer después del estallido, y a propósito de la convención, probablemente la polarización o la conflictividad entre pueblos originarios y el Estado chileno, entre migrantes y chilenos, entre los territorios, Santiago y regiones, eso se empieza a atenuar. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué está pasando con esto? Y probablemente, y con esto cierro, por lo menos para abrir la conversación, probablemente el gobierno empieza a mirar que la conflictividad más típica de momentos donde la sociedad se divide, ¿verdad? En decir, esto es para los buenos, para los malos, para los chilenos, para los no chilenos, pero sobre todo la lógica de los que más tienen y los que menos tienen, es algo que le puede terminar pasando la cuenta. Y de alguna manera, los dos nombramientos que vimos ayer son nombramientos que apuntan de alguna manera a temperar la temperatura, más bien bajar la temperatura más que subirla. De hecho, el ministro Alvarado, uno podría pensar que sus vocerías no van a ser vocerías tensionantes, más bien van a ser vocerías más apelativas de la unidad o de otros valores o atributos. Es interesante eso, porque me hace pensar una cosa, Quique, que tú siempre recuerdas de la época de campaña, que tú siempre dices, bueno, los republicanos saben manejar el conflicto y exacerban el conflicto, bailan bien en el conflicto, se manejan. Y en una de esas, claro, es distinto cuando estás en campaña, cuando lo que necesitas son los votos de la gente, del votante, que cuando lo que necesitas son los votos de parlamentarios, por una parte, y también una sensación de que las cosas están funcionando, pero... Y gobernar, ¿no? Claro, pero igual estoy pensando como en los otros referentes, porque Milei, ponte tú, sube el guataje todo el tiempo. Bueno, pero está ahora con una popularidad bastante baja Milei, o sea, está con problemas. Digo, esa retórica tiene sus límites, ¿no? O sea, tiene límites, y también Trump está con una popularidad bien baja, Orbán perdió, o sea... Meloni acaba de perder un plebiscito muy importante en Italia. O sea, tiene un límite esa retórica de los buenos, los malos, los míos, los tuyos. De provocar el conflicto. De provocarlo. Yo solo quería agregar, Consuelo, que me parece muy interesante lo que trae Cristian, los datos y traer el tema, porque la cohesión social fue un tema muy reflexionado, analizado. El COES, el gran centro que estudia la cohesión social, muy citado a raíz del estallido, muchos de sus pensadores ahí participando en la escena pública activamente, y el tema desaparecido del mapa, como que si ahora no fuera importante, no tuviera relevancia, y la verdad es que lo tiene. La cohesión y la confianza social son habilitantes para todo lo demás. Un país sin confianza en su institución y sin confianza interpersonal, todo cuesta mucho más y todo es mucho más caro para las personas que consideran que esto a lo mejor puede ser un discurso buenista. Y por último, quería decir que me parece muy coherente con que los ministros mejor evaluados de este gobierno sean justamente personas que no tienen un perfil confrontacional. La ministra May Chomalí, por un lado, y el ministro José García Ruminot, que son personas... Igual Produje está cuarto. Totalmente, bueno, pero son los dos que lideran y bastante arriba, ¿no? Y tienen además mucha menos resistencia que el ministro Produje, que tiene adhesión, pero también alta resistencia, Quique. Entonces, hay gente que son dialogantes, no son confrontacionales, evitan la confrontación innecesaria, yo diría evitan la confrontación, punto, salvo que la ministra May Chomalí a ustedes les dio una entrevista bastante clara en un punto que para ella era importante, que era la posibilidad de que los migrantes... Pero ya después de eso... pero eso es el punto, claro. No, digo que lo hace de una manera muy suave, claro, firme pero suave, y luego no exacerba la pelea. Exactamente, hace el punto, que yo creo que fue muy relevante políticamente, la entrevista a ustedes fue súper comentada, pero no está buscando el conflicto ni tampoco un estilo estridente. Yo creo que eso la gente lo valora y lo busca. Yo creo que hay con esto estamos cerrando, hay dos riesgos para el gobierno, y creo que el cambio de gabinete apunta a eso. Uno es que la polarización entre izquierda y derecha se siga agudizando y que la gente diga, en realidad ese eje no me identifica, y por lo tanto
me voy hacia otras alternativas. Algunos dirán populistas, populares dirán otros, pero el riesgo grande es que en la próxima vuelta no solo eventualmente Franco Parisi sea el presidente, sino que además el PDG le arrebate un porcentaje importante del Parlamento a los republicanos. De alguna manera, el mismo sorpaso que ellos le dieron a la UDI y a RN se lo podrían dar, ¿verdad?, en partidos menos institucionales. Y segundo, que la polarización de ricos y pobres, ¿verdad?, o la de clase, o lo que queramos llamar, es una polarización que evidentemente no le conviene al país, pero tampoco le conviene a este gobierno porque es muy típica de una polarización cuando gobierna la derecha y además son los aires que o las emociones que estuvieron dando vuelta durante tiempos bien conflictivos en este país. Ahora, la polarización es un tango que se baila a dos. Ayer hablaba con un socialista que me decía, nosotros nos va a costar mucho negociar, dialogar con José Antonio Kast porque lo detestamos. O sea, es Piñera, ahora lo echan de menos. Entonces, también ahí... Pero ¿quién gana frente a se agarra izquierda y derecha? Alguien gana. Claro. Está claro quién gana. Sí. El partido bisagra. Sí, entonces, pero ojo, que después de Boric, que era un gobierno polarizado al principio, vino Kast, que es otro gobierno polarizado. No sé si después dicen, después de esto estamos aburridos, que venga París. Capaz que el eje va a ser, ¿saben gobernar o no saben gobernar? Porque ya llevan dos gobiernos que... Bueno, pero y también esta demostración que los gobiernos pasan por periodos en que le suben el guataje o le bajan el guataje. El mismo gobierno de Boric era mucho más, entre comillas, polarizante porque creía que tenía un proyecto que podía empujar muy fuertemente al comienzo y luego tuvo que retrotraerse. Cambio de tono, claramente. Y veremos qué pasa también con el gobierno de Kast. Yo no creo que la manera en que empuja las cosas el Ministerio de Hacienda sea necesariamente igual a cómo van a empujar en otros temas de otro orden. Pero... El dato es ese. El dato es Sí. que la polarización ha subido en este tiempo, la percepción de que la izquierda y la derecha están enconadas ha subido y que el gobierno toma decisiones y hace cambios. Sí, muy interesante. Son los miércoles de Tendencias en página 13, un programa para escuchar y también para pensar junto a Quique Mujica, Paula Escobar Chavarría y Cristian Valdivieso. Un programa que te invita a explorar nuevos puntos de vista. Escuchas página 13 con Consuelo Saavedra y Quique Mujica.